químico. Mi nombre es Lisette Velasco Cayetano, soy de Nutrición Clínica Grupo N2 y le voy a presentar el artículo sobre evaluación de mutagenicidad fecal y riesgo de cáncer colorectal. Factores etiológicos en la carcinogénesis colorectal. Como sabemos, es una enfermedad común de la civilización occidental. Esta se encuentra una alta incidencia en América del Norte y también en Europa Occidental y Australia. En el caso de África, Asia y América es relativamente raro. Algunos estudios epidemiológicos demostraron que existen factores ambientales más que los genéticos. Estos determinan el riesgo de cáncer colorectal en una población. También mencionaba que algunos estudios epidemiológicos apoyaban la conclusión de que generalmente el cáncer colorectal tiende a asociarse con una ingesta elevada de energía total, grasa animal y carne, también una ingesta baja de fibra de cereales. Y bueno, más adelante vamos a explicar cómo es que sucede este proceso, sus mecanismos del cáncer colorectal. Mutagenicidad fecal. Existen heces humanas y esta representa el producto final de la dieta. Procesos digestivos y excretores, así como también el metabolismo bacteriano colónico. Se hizo un examen en el contenido fecal que proporciona la mejor forma no invasiva disponible de estudiar las exposiciones de la mucosa colorectal, estas incluidas aquellas que son de origen dietético. Se realizaron varios estudios. Estudios correlacionados y ensayos dietéticos, y estos revelaron asociarse entre el alto riesgo de cáncer colorectal y también la alta mutagenicidad fecal. Bueno, en el artículo mencionaba que existen poblaciones que consumen dietas de alto riesgo, ricas en grasa animal y con bajo contenido de fibra, y estas parecen excretar más heces mutagénicas en comparación con las dietas vegetarianas de bajo riesgo. Se realizaron estudios que voy a mostrar más adelante en una tabla. Estos estudios sugieren que pueden estar presente más de un mutágeno y que la mutagenicidad puede verse influida por factores inhibidores de la mutagenicidad o como mutagénicos. Se realizaron varias pruebas y voy a explicar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, en la figura 1, le presento la estructura química de las aminas heterocíclicas más importantes que fueron mencionadas en este artículo. Son los productos de pirólisis de triptófano y ácido glutámico. Mutagenicidad y genotoxicidad de aminas heterocíclicas. Varios aminas heterocíclicas inducen tumores en animales de experimentación en una variedad de tejidos.
en ratas, por ejemplo, particularmente en el colon, en el hígado y en el intestino, por ejemplo, ratones, también otros órganos, por ejemplo, el pulmón. Fueron estudios. Estos estudios están resumidos en esta tabla, que es mutagenosidad y genotoxicidad in vitro de productos de pirólisis de triptófano y ácido glutámico. En la anterior diapositiva observamos, bueno, representé la estructura del triptófano. Ahora, como sabemos, se realizan estudios con los productos de pirólisis de triptófano P1 y triptófano P2 y también los productos de pirólisis del isoglutámico GLUT-P1 y GLUP2. Estos estudios de genotoxicidad fueron realizados con mutágenos tipo IQ y MEIQX y PHIPZ. Estos también se presentaron anteriormente su estructura. Como sabemos, las aminas heterocíclicas muestran mutagenidad en la prueba de Ames y esto requiere de activación metabólica con una fracción S9 o microsomal. En la hidroxilación, esto conducía a metabolismos mutagénicos en contraste en la C-hidroxilación. Por ejemplo, en el norte hidroxi, PHIP es mutagénico, mientras que en el otro metabólico importante 4-hidroxi-PHIP no es mutagénico. Se mostró una mayor mutageneidad de Salmonella timurion, que hacía TA100, lo que indicaba que poseen estructuras planas y estas se pueden insertar en los pares de bases del ADN de doble cadena. También existía una actividad mutagénica de aminoimizado a saharenos en Salmonella en varios órdenes de magnitud y aumenta cuando hay, por ejemplo, 3 anillos en lugar de 2. También cuando hay heteroátomos en el tercer anillo, la situación del metilo en el anillo y de imidazol también es importante y esto es para aumentar la actividad mutagénica. Entre el periodo 4-3 y B-indolaminas triptófano P2 se mostró la mayor mutageneidad en la prueba de Ames entre los dipírido 1, 2 y también de desimidazol y 2-amina GLU-P1 es uno de los derivados más efectivos. También se encontró que la mutageneidad de algunas aminoácidos heterocíclicas era extremadamente en comparación con carcinógenos, conocidos por ejemplo como la aflatoxina B1 y el benzopireno. Mencionaba que las ingestas dietéticas fueron inversas a las potencias mutagénicas y se descubrió que la imidazoquinolina y los derivados de la antes mencionada como IQ, MEIQ y MEIQX son muchos más mutagénicos que la imidazopyridina, PHIP por sus, es más frecuente en los sistemas alimentarios. Metabolismo de aminas heterocíclicas. Bueno, los seres humanos excretan alrededor de 1 al 4% de aminas heterocíclicas sin cambios en la orina. Es una cantidad considerable en lo que se excreta y lo que se queda. Es una cantidad considerable de que se metaboliza en el cuerpo. Este metabolismo está bajo control genético de la C-hidroxilación de aminas heterocíclicas, por ejemplo, la formación de 4-hidroxi-PHIP, también seguido de la conjugación. Esta es una vía de desintoxicación que produce productos no mutagénicos. La activación metabólica de aminas heterocíclicas a carcinógenos de colon ocurre a través de norte-oxidación a norte-metabolitos hidroxi seguidos de O-acetilación. Esto es para formar
norte acetilarilaminas. Y estos forman aductos de ADN. Estos son los pasos del metabolismo y es catalizado por el citocromo, son catalizados por el citocromo hepático, citocromo IP1A2 y acetiltransferasa. Estos son polimórficas en humanos y, por ejemplo, los metabolitos hidroxi formados en el hígado, estos pueden transportarse al colon a través de la sangre. Pero en las células epiteliales de colon o del hígado, el norte, los derivados de hidroxilados, son buenos sustratos para acetilación, esto a través de la enzima polimórfica de NAT2. Esto produce norte-acetoxialilaminas que forman fácilmente aductos de ADN. La desintoxicación de PHIP es un carcinógeno de colon de rata, pero este no causa tumores en el hígado, nos ponía un ejemplo en el artículo, y es probable que sea causada por la reacción del GSH hepático con el norte derivado de atoxi. También mencionaba de la esterificación del norte. Ese también era derivado de acetoxi. No, perdón. La esterificación del norte. Se cree que el hidroxi de aminas heterocíclicas con sulfato por la sulfotransferasa citosólica, produce una especie de cancerígena definitiva y también está ocurrida en la mucosa del colon humano. Los ésteres formados por la acetilación o sulfatación se hidrolizan espontáneamente al ion arilnitrenio. Esto puede unirse covalentemente al ADN. Mencionaba sobre la bioactivación del PIHIP por el citocromo P1A2. Este desempeña un papel muy importante en la mutagénesis relacionada con el PHIP en tejidos diana extrahepáticos como el colon y la mama. También la microflora es muy importante, ya que puede convertir el coeficiente intelectual en el metabolito de 7-hidroxi. Este es un mutágeno de acción directa en la prueba de Amends, lo mencionaba en el artículo, y los microorganismos anaerobios en el intestino delgado pueden convertir el coeficiente intelectual en norte-hidroxi. Se descubrió que un metabolito biliar, principalmente del coeficiente intelectual en la rata, eso fue en el estudio de la rata, era el sulfamato no mutagénico. También existe otra vía, esta vía es por la activación de las aminas aromáticas. Bueno, no es por la activación, es para la activación de las aminas aromáticas y esta ocurría en el tejido extrahepático humano, como por ejemplo el colon y el recto. Bueno, realicé este pequeño esquema sobre la formación de aductos de ADN y estudios humanos. En formación de aductos de ADN podemos, sabemos que los aductos de ADN formados por PIHP y otras aminas heterocíclicas, cancerígenas en ratas, por ejemplo, monos y seres humanos mediante el método de post-etiquetado. Esos estudios sobre la formación de aductos de ADN están formados en varios tejidos de ratas después de la administración oral, que se encontraron a niveles más altos de aductos de ADN y MIQX en el hígado. Esto ya lo había explicado en las diapositivas anteriores, en la tabla 4 me parece. Y bueno, sabemos que la formación de aductos de ADN por los productos pirólisis del ácido glutámico y triptófano
Esto ocurría predominantemente en la posición 18 de la guanina. Por ejemplo, en estudios humanos sabemos que el consumo de carnes rojas, que están bien cocidas, también carnes curadas y ahumadas, se han asociado con un mayor riesgo de cáncer colorectal. Pero mencionaba que no todos los estudios y de casos controles demuestran una asociación positiva. Por ejemplo, los pacientes con mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal o pólipos no familiares poseen los fenotipos o genotipos rápidos NAT2 y citocromo P1A2, y estos están expuestos a altos niveles sintéticos de aminas heterocíclicas cancerígenas. ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, la medición de adductos de aminas heterocíclicas, el DNA, en la mucosa del colon podría de cierta manera dilucidar su relación con los hábitos dietéticos y el polimorfismo metabólicos. De genotóxicos inducidos por aminas heterocíclicas. Bien, bueno. Existen factores inhibidores, también existen factores promotores, también existen moduladores no dietéticos de geno inducido por aminas heterocíclicas. En factores inhibidores son, por ejemplo, el glutatión, que desintoxica el norte, se unen covalentemente al ADN. No, perdón, eso, el glutatión desintoxica el norte acetoxiderivados de HAA y por lo tanto disminuye su capacidad de unión al ADN. El consumo de vegetales está asociado con un efecto beneficioso, esto es para reducir el riesgo de cáncer de colon. En estas se encuentran verduras crucíferas, esto puede inducir al glutatión, transferasas, y estas pueden catalizar la desintoxicación de norte acetoxi PHIP. Por ejemplo, las verduras crucíferas y de color amarillo verdoso también pueden contener otros indicadores de GST, además de ditiolitionas. Por ejemplo, la clorofila y la clorofilina es una sal de clorofila soluble en agua. Este inhibe la unión al ADN y ejercen su actividad antimutagénica en algunas aminas heterocíclicas. Este es un mecanismo que involucra la formación de complejos entre aminas heterocíclicas y clorofilina. Lo que pasa es que se bloquea la absorción en el tracto gastrointestinal, y por lo tanto la clorofila construye el 1% de peso de los vegetales verdes. En los factores promotores podemos encontrar a S-difimurium, con factor S9, que cetina flavonoide, aumenta la mutagenicidad de aminas heterocíclicas mediante la promoción de norte hidroxilación e inhibición de la aril hidroxilación. Esto es una vía de desintoxicación y, bueno, como sabemos, la presencia de anillos heterocíclicos, anillos aromáticos triciclos de aminas heterocíclicas. Este es un requisito estructural para la protección de la mutagenicidad por parte de la quercetina. En moduladores no dietéticos de geno inducido por aminas heterocíclicas, toxicidad, podemos
Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Existen hidrocarburos, bueno, los subtemas que voy a explicar son exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, metabolismo de carcinogenicidad y cinética de hidrocarburos aromáticos policíclicos, y también hidrocarburos aromáticos policíclicos y riesgo de cáncer colorectal, así como también, bueno, serían esos. Comenzamos con la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas forman una clase bien conocida y ampliamente estudiada de sustancias químicas ambientales con propiedades cancerígenas. Se originan por una combinación incompleta de pirólisis de materiales orgánicos, por ejemplo, durante procesos industriales, quema de combustibles fósiles o preparación de alimentos a altas temperaturas. La exposición a estos contaminantes ambientales ubicuos, son inevitables, ya que aparte de las exposiciones ocupacionales, se han notificado trabajadores de hornos por ejemplo, de hornos de coque y brea de alquitrán de Hulay. Está expuesta principalmente a través del consumo de alimentos y como resultado del tabaquismo. Entre el metabolismo y carcinogenicidad y cinética de hidrocarburos aromáticos policíclicos, mencionaba que en el siglo XX se reconoció por primera vez que los productos de la combustión, como por ejemplo el hollín y el alquitrán de hulla, poseen potencia cancerígena. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son liposolubles y se acumulan en los organismos. Estas deben metabolizarse para eliminarse del organismo, por lo que es muy importante el paso inicial en la primera ruta, que es la formación de epóxidos, y esta es catalizada por el citocromo PAGS450, citocromo P450, que es por estar bien, y monogenasas dependientes. Este metabolismo adicional implica la hidratación por la epóxido hidrolasa microsomal a los hidrodioles, la isomerización a fenoles o también la conjugación por glutatión por la glutatión transferasa. Lo que sucede es que los fenoles y los hidrodioles deben metabolizarse aún más por la conjugación con ácido glucurónico o ácido sulfúrico para así facilitar la excreción, que es catalizada por glucorinotransferasas y sulfotransferasas respectivamente. Existe otra segunda ruta que esta fue propuesta por Bahams, algo así. Implica una oxidación de un electrón a 6 algo así. Este conduce a B watts, es que aparece como BWAXP. Espero que lo haya pronunciado bien, si no, una gran disculpa. Estas pronunciaciones son nuevas para mí, entonces si hay una corrección, por favor hágala y la tomaré muchísimo en cuenta. Bueno. Exposición a compuestos nitrosos. Es una exposición humana a compuestos nitrosos. Esto implica tanto la formación endógena como la exposición de compuestos nitrógenos exógena. Vamos a explicar de manera muy breve porque creo que me estoy pasando el tiempo y bueno. La exposición a compuestos nitrosos, como sabemos, existe una formación endógena. Esto sucede como por ejemplo la nitrosación endógena ocurre en el estómago, lo que lleva a la síntesis de una variedad de compuestos nitrógenos, y esto puede ejercer su acción cancerígena en el epitelio gástrico o igual después de la circulación sistémica en otros órganos diana.
Existe un mecanismo, por ejemplo, otro es la nitrosación en el estómago por bacterias, en particular desnitrificantes en condiciones en las que el pH es demasiado alto para el ácido nitroso. Esto puede ocurrir en muchos otros sitios del cuerpo, además del estómago, incluido como por ejemplo lo mencioné, los órganos con infección, inflamación crónica. También puede ocurrir en otros sitios del tracto digestivo, además del estómago, por ejemplo, la formación de nitrosamina por bacterias intestinales. Y bueno, en la exposición exógena es por la inhalación del humo del tabaco, por ejemplo, representa la principal fuente de exposición exógena de los compuestos nitrosos para los seres humanos. Por ejemplo, también son de una clase de carcinógenos químicos. Estas se dividen en dos categorías, nitrosaminas. Estas requieren de activación metabólica para ejercer su efecto genotóxico, y nitrosamidas, que incluyen norte-nitrosureas, norte-nitrosocarbonato y norte-nitrosoguanidas. Estas se descomponen espontáneamente y forman agentes alquilantes. Alrededor del 90% son cancerígenos en especies animales, incluidas 5 especies de primates. Se acepta que los compuestos nitrosos pueden actuar como carcinógenos también en humanos. De la exposición humana y de los casos de intoxicación se documentan síntomas de toxicidad, alteraciones morfológicas, preneoplásticas y efectos genotóxicos similares a los que encontramos en animales. Existe la presencia de características mutaciones. Estas podrían ser una posible huella de tactilar de los compuestos nitrosos. En tumores memorias de rata, por ejemplo, fueron inducidos por norte-metilo, norte-nitrosurea. Y bueno, el metabolismo y formación de adductos de ADN. Esto es para la acción cancerígena de compuestos nitrosos. Se requiere bioactivación enzimática. El citocromo humano, citocromo P1A2, citocromo 2A3, citocromo P2E1 y citocromo P2D6. Estos activan, bioactivan nitrosaminas para hacer hidroxilación en el norte de grupos alquilo, y resulta la formación del aldehído y norte nitrosomalquilamina intermedios. Los adductos de ADN predominantes formados durante el metabolismo de las nitrosaminas y la posterior reacción del ADN son norte y adductos de alquilguanina, y en particular los adductos de alquilguanina se han identificado como lesiones pulmatogénicas, y se han desarrollado varios métodos, estos para medir los adductos de alquil-ADN, por ejemplo en linfocitos y en tejidos de hadas, que son formados durante la exposición a las nitrosaminas, en particular de adductos de metil y etilguanina. Existen métodos como por ejemplo inmunoquímicos. Estos utilizan anticuerpos monoclonales contra el ADN alquilado, y bueno, también existen dos adductos principales formados en el ADN después de la exposición a agentes compuestos nitrosos y cáncer colorectal. Comúnmente, una ingesta elevada de nitritos puede conducir a la formación de compuestos nitrosos, y se ha asociado con el riesgo de padecer cáncer de estómago. También otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer gástrico, esofágico, nasofaríngeo, de vejiga y de colon. En las siguientes diapositivas voy a explicar cómo es que los compuestos nitrosos en el cáncer colorectal se encuentran, o cómo es que sucede. Existen varios factores que promueven el cáncer colorectal, que son los siguientes. Por ejemplo, las concentraciones de compuestos nitrosos fecales y gástricos. Existen informes, estos indican un rango de entre 40 y 250 microgramos que existe. La exposición de las células gástricas y colónicas es muy similar, por
porque pues se ha identificado que ningún compuesto nitroso específico en las heces. Estos hallazgos se deben interpretarse con cautela porque, por ejemplo, en el artículo mencionaron que surgieron las condiciones en el tracto anteriores, en el tracto gastrointestinal inferior, particularmente debido a las bajas concentraciones de nitrato y nitrito. Esas favorecen la desintrificación en lugar de la nitrificación. Otro factor, otro punto importante es la En esta tabla podemos observar los distintos inhibidores de la nitrización endógena. Voy a explicar solo algunos porque ya me estoy pasando de tiempo, entonces voy a explicar, por ejemplo, el ácido ascórbico, conocido también como ascorbato. ¿Cómo es su mecanismo? Bueno, su mecanismo es que existe una inhibición de la formación de compuestos nitrosos en un pH entre 2 y 5, y esto es por reducción de ácido nitroso a no reducción de nitrito a NO, inhibición de la nitración en lípidos y emulsiones en agua, reacción con nitrito a pH ácido. Los polifenoles, estos participan en la reducción del agente nitrosante a NO y derivados tactinoides de oxidación. Otro ejemplo es el té verde, que es, por ejemplo, la inhibición de formación de compuestos nitrosos. El ajo es un inhibidor importante. ¿Cómo es su mecanismo? Bueno, su mecanismo es inicia con la inhibición de la formación de adductos de ADN por depresión de la desmetilación y desintrización mejorada. El enjuague bucal con clorhexidina. Esta ayuda a la reducción de nitrato salival a nitrato en la cavidad oral. Ahora vamos a hablar de los fecapentaenos. Los fecapentaenos son se surgió que es un compuesto mutagénico en los extractos fecales. Era un compuesto nitroso, pero la anudación de estructura se complicó por la inestabilidad extrema del compuesto cuando éste se expone a la luz, el oxígeno o a las condiciones. La estructura es un éster insaturado. La longitud de la cadena alifática se determinó mediante HPLC interconectada con un espectrómetro de masas. Y esto mostró un compuesto de la presencia de cadena de 12 carbonos insaturados y para otro una cadena de 14 carbonos. Y existen dos formas. Esta se denomina fecapentaeno 12-ZFP y 12 fecampetaeno 14-FP14. Como se muestra aquí en esta figura, la estructura química de fecampetaeno 12 norte 1 y fecampetaeno 14 2Z norte 3. Espero que lo haya dicho bien. Los fecampetaenos previenen de la producción microbiológica anaeróbica de varias especies comunes de bacteroides. Ahora hablaremos de la genotoxicidad. De la genotoxicidad. Mecanismos moleculares de la genotoxicidad. Ahora, este es un mecanismo postulado y sirve para explicar la formación de radicales de
OH y oxígeno, implica la generación de superóxido a partir de fecampetáenos 12. Esto es en condiciones aeróbicas. Lo que se descubrió es que la adición de SO2 reducía las intensidades espectrales de SR de los adductos de superóxido, tanto de MPO como del POBN. Pero daba como resultado una señal de tempo aumentada formada por la captura de radicales de OH y oxígeno, singlente por TM, y esto indicaba que los radicales OH y el oxígeno singlete es probable que se originen a partir de la dismutación del superóxido en combinación con la relación de Haber-Wales catalizada por hierro, como se muestra aquí en la figura 3. Es una secuencia de reacción y esta se ve respaldada por la ausencia de adductos de OH radical de MPO y OBN en presencia de quelante de hierro DTPA que bloquea la ruta de Haber-Wales, algo así. Este es un mecanismo alternativo para la formación de alquiles libres y ha sido postulado por Vertigwall, y esto implica una transferencia de electrón de Fcampetaeno 12 a oxígeno, y lo que da como resultado un catión radical y un anión superóxido que se sugiere que se combinen y formen un ion de peróxido. Los esteres en núcleos como el fecampetáeno 12 pueden degradarse aún más a hemiacetales. Esto es mediante un proceso que libera radicales hidróxido y peróxido de hidrógeno. Un aldehído es sustituido por hidroxi y es... Aspectos epidemiológicos de la excreción de fecampetáenos. En esta diapositiva voy a explicar brevemente 3 puntos importantes. Bueno, son 2. Estos 2 puntos importantes se relacionan con los aspectos epidemiológicos de la excreción de fecampetáenos. Por ejemplo, en la excreción de fecampetáeno en grupos con diferente riesgo de cáncer colorectal. Se refiere a que existen dietas típicas que son ricas en grasas y proteínas animales, pero también contienen poca fibra, y estos son asociados con un riesgo mayor de cáncer colorectal. Por ejemplo, hubo un análisis de fecampetáeno de heces de vegetarianos habituales y omnívoros, y esto mostró que los vegetarianos excretan concentraciones significativamente más altas de fecampetáenos totales. También concentraciones de los análogos de fecampetáeno más prominentes en comparación con los omnívoros. Los niveles de excreción de fecampetáeno da como resultado una menor exposición de epitelio del colon, lo que indica que son efectos protectores de altas tasas de excreción en lugar de un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Yo creo que con este pequeño tema, lo que acabo de mencionar, se entiende que hay un beneficio que nosotros podemos obtener, que es el prevenir el cáncer colorectal al excretar los fecampetáenos. En excreción de fecampetáeno en la relación con la ingesta de nutrientes, existen factores dietéticos y estos son determinantes relevantes para el riesgo de cáncer colorectal, así como la excreción de la mutagenicidad fecal. La fibra es muy importante ya que se encuentra una correlación positiva significativa entre esteroides fecales y cáncer colorectal. Voy a explicar por puntos, decidí plasmarlo así porque es mucho texto, entonces nos ha permitido colocar mucho texto en las diapositivas, y bueno, a lo mejor voy a tener unos como algunos contras. Es que estoy trabajando químico, entonces se van a escuchar algunos ruidos, o de repente voy a dejar de hablar porque yo despacho en la tienda, entonces pues voy a despachar, y una disculpa por ello. Bueno, los ácidos biliares, esteroides neutros y ácidos grasos de cadena larga son factores que están implicados con el cáncer colorectal.
asociados, así como también la dieta y perfiles de esteroides fecales, estudios humanos en poblaciones de riesgo. También voy a explicar el mecanismo de acción de los esteroides fecales y cáncer colorectal y mecanismos epigenéticos. Voy a hablar muy rápido para que termine lo más rápido que pueda. Ahora, en ácidos biliares, esteroides neutros y ácidos grasos de cadena larga, los ácidos biliares fecales están implicados con la carcinogénesis colorectal, así como también la excreción de ácidos biliares y la incidencia de cáncer colorectal y el consumo de dietas de alto riesgo. Los ácidos grasos en las 6 poblaciones se demostró que con diferente riesgo de cáncer colorectal. Estos indicaron que las poblaciones de alto riesgo excretaban una mayor concentración de ácidos biliares, y que la fibra del colon metaboliza más extensamente de los esteroides neutros. Las dietas de alto riesgo aumentaron las concentraciones fecales de colesterol y coloprostanol, al igual que los esteroides neutros, también los ácidos grasos de cadena larga, y estos son muy tóxicos para el colon humano. Existe también ácidos biliares secundarios y primarios. En los secundarios se forman por modificación de los ácidos biliares primarios por la microflora intestinal. Los ácidos grasos biliares primarios y secundarios, estos son reabsorbidos por el intestino hacia la sangre portal, después pasan al hígado y finalmente son excretados a la bilis. En el hígado los ácidos grasos se conjugan con la glicina y la taurina, sulfatados o glucuronizados, y sus conjugados participan continuamente en la circulación enterohepática. Existen también otros derivados del colesterol, como por ejemplo coprostanol, coprostanone, compasterol, 4-colestén, 3-1 y quinta-cholestan, 3-1. Están presentes en las heces. Bueno, el epitelio colónico, como sabemos, es relativamente más expuesto a los esteroides fecales en la fase acuosa. Se sugiere que la determinación de los ácidos biliares en el agua fecal pueden ser de mayor importancia que la determinación de los ácidos biliares totales. Otro punto importante es que se demostró que la colesten 1 induce aberraciones cromosomáticas en el epitelio del colon. Y, por ejemplo, en pacientes con tumores colorectales, las concentraciones de 4-colestén fecal, así como la aparición de aberraciones nucleares en las biopsias del colon, aparecían más altas en comparación con los controles. Influyen mucho también los hábitos dietéticos. Estos se han demostrado un menor riesgo de cáncer colorectal. El autoconsumo de aceite de pescado y almidón resistente demuestra que reduce la excreción diaria o las concentraciones fecales de 4-colestén 3-1. Ahora, en el mecanismo de acción, ahorita voy a mencionar unos datos importantes, pero en la siguiente tabla voy a explicar cómo es que sucede. En el mecanismo de acción encontramos la genotoxicidad directa de los ácidos biliares fecales y inicialmente los ácidos biliares y sus materiales estaban implicados en el proceso de carcinogénico y también ya sea como mutágenos o carcinógenos. El cuerpo de evidencia para apoyar un mecanismo genotóxico fue y todavía es bastante tenue. En esta figura podemos observar los principales ácidos biliares. En esta figura podemos observar los principales ácidos biliares, así como también sus metabolismos y otros derivados del colesterol. Y esta, como se puede observar, reporta una actividad, son otros derivados del colesterol con actividad genotóxica y estas se pueden observar. Podemos diapositiva, en esta diapositiva le presento algunos puntos importantes que se tocaron, que se mencionaron en este artículo. Por ejemplo, algunos compuestos fecales son capaces de inducir varias formas de daño genético in vitro.
Aumento del riesgo asociado con el estado de acetilado rápido y el norte de la oxidación está directamente relacionado con el metabolismo de aminas heterocíclicas. Los polimorfismos genéticos afectan el metabolismo en activación de compuestos nitrosos en comparación de las aminas heterocíclicas. Existe un campo emergente de la tecnología, estos son chips de ADN y estos tienen la capacidad que estos permiten la detención de varios cientos de polimorfismos parcialmente relevantes, así como también bueno, en el primer punto mencioné que son compuestos fecales reservadas, son capaces de inducir varias formas del daño genético in vitro y esto es bajo condiciones experimentales in vivo, también como bajo condiciones experimentales in vivo. Existen muchas preguntas que aún no se han resuelto, pero por ejemplo, que queda por establecer qué se mide realmente mediante la determinación de ATNC en heces y qué productos se forman por nitrosación endógena en el colon y cuál es el papel de la microflora intestinal, igual los macrófagos y la inflamación en la formación de agentes nitrosantes. Se abrió una investigación y bueno, en estas investigaciones se tocaron varios puntos. Otro punto importante es que existe una investigación futura y se debe de tomar en cuenta la interrelación entre la exposición a mutágenos fecales y también la constitución genética individual. Existe, por ejemplo, la introducción de la tecnología, se relacionaba con la epidemiología del cáncer colorectal y bueno, esta introducción ofrecía oportunidades para buscar combinaciones de polimorfismos genéticos y también exposiciones y estos se relacionaban con un mayor riesgo y también acumulación de mutaciones o formas específicas de daño genético. Mencionaba un ejemplo como la formación de aductos de ADN. Y bueno, hubo una investigación en donde se investigó los ácidos biliares, y también se investigó la etiología del cáncer y también otros tipos de cáncer y bueno, mencionaba que era muy compleja y que aún se sospechaba en la actualidad.